¿Qué ha pasado en México? Ha aumentado el consumo de petrolíferos, pero no ha aumentado tanto, sobre todo en la industria. Ha aumentado mucho el gas natural, que vamos a ver por qué, y ha aumentado fundamentalmente en los últimos 4 o 5 años el consumo de gasolinas, que no necesariamente muestra una productividad nacional, ¿verdad?, sino no necesariamente el transporte, y particularmente privado, que está asociado al incremento de gasolina, que no es el diésel, que es lo que transporta la producción, sino las gasolinas, pues no necesariamente está asociado a un incremento del Producto Interno Bruto. Entonces, la gasolina está creciendo al 7% anual, por diversas razones, y el PIB pues crece al 2% anual. Entonces, lo que ha aumentado en términos de la demanda de energéticos es fundamentalmente la gasolina y en cierta medida el diésel, porque además pues se acabaron los ferrocarriles en México y ya todo se transporta por carretera y eso aumenta también el consumo de diésel. ¿De dónde estamos obteniendo estos petrolíferos que vienen de la refinación de petróleo? Pues los importamos. Entonces aumentamos la plataforma de explotación de petróleo, importamos petrolíferos. Ese es, digamos, el balance en términos energéticos de los últimos 20 años, y en particularmente los años de Fox, del 2000 a la fecha, lo que ocurre con el sector energético. Uno dijera, bueno, como creció el precio del petróleo, pues entonces invirtieron en infraestructura, aunque no fuera petrolera, pero había otro tipo en el país. Entonces, ¿dónde está? Uno dijera, bueno, es que esos excedentes petroleros permitieron no sé, cualquier otra cosa que tuviera que ver con inversión en el país, pues no. Que esos excedentes petroleros los hubieran invertido en refinación para que ya no tuviéramos que haber importado gasolina, pues no, tampoco. Ni siquiera sabemos realmente dónde se quedaron los excedentes petroleros del periodo de Fox, que fueron de cerca de $10,000 millones entre el 2004 y el 2006, y nomás para que tengan una idea, de acuerdo con cifras de Pemex, una refinería cuesta $7,000 millones. Pues hubieran agarrado los excedentes petroleros, lo hubieran puesto en un fondo, hubiéramos tenido de sobra para poder aumentar. Ahora ustedes dijeran, bueno, no invirtieron en el valor agregado del procesamiento de crudo, pero invirtieron en la exploración de petróleo para poder tener más reservas probadas. Pues tampoco, se cayeron las reservas probadas de petróleo en cerca de un 37%, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿de qué sirve toda esa riqueza petrolera que tiene el país, que lo exporta? Supongamos que no estamos de acuerdo, pero generaron muchos ingresos que se invirtieron en algo, pues no se invirtieron, o quién sabe en qué se invirtieron. Y al mismo tiempo el gasto corriente del gobierno federal se incrementó en los últimos años. Ustedes dijeran, bueno, ese gasto corriente pues tiene que ver con las pensiones, no, ni siquiera aumentaron esos rubros de manera impresionante, sino fundamentalmente pues gasto corriente que tiene que ver con personal del gobierno federal. Entonces es una barbaridad que ese tesoro que le llaman ahora en los anuncios, la que se ha invertido fundamentalmente pues es para los altos funcionarios del gobierno federal. Ahora, ustedes dijeran, bueno, este proceso permitió que Pemex acumulara ciertos recursos. Bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurrió en términos de la contabilidad? Estamos en contaduría y administración de Pemex. Pues sencillamente se incrementan de forma estratosférica sus ingresos y de la misma manera se incrementan en forma estratosférica la cantidad de recursos que Pemex le tiene que pasar a la Secretaría de Hacienda. Y entonces Pemex es la empresa más rentable del país, rentable en términos de lo que produce y en términos del valor de su producto en el mercado internacional, y sin embargo no le dejan nada. Solamente con la última reforma al régimen fiscal que Pemex, que hubo en 2005, ya le empiezan a dejar pues unas migajas de lo que realmente genera Pemex. Entonces, ¿es que Pemex está quebrado? Pues sí, ¿qué empresa puede soportar que el 80% de sus ingresos se vayan en impuestos? Pues ninguna, por más que le regresen una partecita en términos de inversión. Con el adicional de que adicionalmente, fundamentalmente en la época de Fox, comenzaron a desmantelar Pemex en términos de la ingeniería de Pemex. Y entonces empezaron a contratar a las grandes empresas transnacionales para desarrollar los grandes proyectos, como por ejemplo Chicontepec, que es una región que tiene ciertas características donde está el petróleo,
y en vez de que Pemex explotara o hiciera toda la parte de exploración y explotación del petróleo que hay en Chicontepec, en asociación con algunas empresas nacionales, como siempre lo ha hecho, empresas de geología, etcétera, le da el proyecto con todito y la gestión a Halliburton, que ya sabemos que es la empresa del que fue vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces Halliburton está en la región de Chicontepec explorando todos los pozos, le pagan por pozo, y como por el tipo de petróleo que está ahí, pues se tienen que hacer un montón de pozos. Y ustedes creen que dicen, bueno, nomás trae su tecnología y contrata a los ingenieros mexicanos y a los contadores mexicanos. No, trae prácticamente todo, incluido a veces hasta a los trabajadores. De tal manera que cuando nos dicen, no se preocupen, cuando va a haber una refinería privada de Shell en México, va a generar grandes empleos en México, pues sí, a lo mejor genera los de los obreros. Y a lo mejor llegan a ser obreros calificados que tienen un ingreso mayor. Pero lo que va a hacer la ingeniería y la gestión de la refinación, pues ellos van a traer a sus propios ingenieros. Si acaso contratarán a algún mexicano que haya estudiado a lo mejor